Buenas tardes, ¿Me escucha Luisa. bien? Buenas tardes, sí. ¿El internet también está bien? ¿Se le escucha bien? Bien. ¿Cómo están, chicos? Vamos a empezar entonces la teórica de hoy día, por favor. La hermenéutica es esta. Ya quiero que tomen sus apuntes, porque al final vamos a hacer como un cuestionario de este método llamado Perfect, que lo vamos a ir afinando poco a poco. ¿Ya? Vamos a admitir estas personas más y ya. Entonces, atentos. Vamos a ir. Hagan su dedito así los que han podido ver película Despertar. Bien, aquí va un resumen. Todos vamos a ver. Es súper rapidito. Ya, para que... se está compartiendo, no sé, no veo. ¿Sí? Aún no se está compartiendo. Ya. A ver. Compartimos. Compartir. Ahora. Ahora Ahora sí, sí, ¿no? doctor. Digo, licenciado. Listo. Voy a poner todos atentos. Voy a aumentar mi volumen. Listo. Uno de ellos toma un descanso para grabar su nombre en una banca, a la vez que vemos que empieza a perder el control de su mano. Pasan algunos días y el niño continúa teniendo problemas con el control de su cuerpo, aunque aún así sigue llevando una vida normal y yendo a la escuela. Vemos que es un niño con muy buenas calificaciones y la maestra se da cuenta de que ya no puede escribir correctamente. Un día él deja de ir a clases debido a su condición y varios años después vemos a un doctor interpretado por Robin Williams quien aplica para trabajar como neurólogo. Vemos que tendrá que trabajar con gente que no se mueve y otra con problemas mentales serios, quienes terminan por abrumarlo en su primer día de trabajo. Una enfermera le dice que las cosas irán a mejor y vemos que el doctor comienza a trabajar con una señora que no puede moverse en absoluto y que ni siquiera parece poder escucharlo. Empieza a escribir que esa persona tiene demencia como veredicto final, pero entonces se da cuenta que la mujer puede atrapar sus lentes cuando van a caerse. Él intenta explicarle su descubrimiento a otros doctores quienes dicen que solo es un reflejo natural del cuerpo, aunque él insiste en que es la voluntad del paciente lo que logra eso. Sin embargo, no logra convencerlos. Él se agüita, pero una enfermera dice que ella sí cree en su teoría, lo cual le levanta el ánimo. Tiene que seguir tratando a pacientes con otros padecimientos, pero aún así se toma su tiempo para investigar a más pacientes que no pueden mover su cuerpo. Vemos que ve a su paciente de antes, pero ahora de pie, a quien le va retirando obstáculos de enfrente y descubre que al hacerlo, ella camina hacia adelante sola. No obstante, en un punto ella no sigue avanzando, el doctor no sabe por qué, y entonces le echa el ojo a otro paciente llamado Leonard, interpretado por Robert De Niro, quien es el niño que vimos al principio. La madre de dicho paciente le explica al doctor que su hijo no habla, pero que se comunica con ella de otras maneras, aunque el doctor no entiende muy bien cómo. Esa noche, el doctor tiene una idea y vuelve al hospital para investigar más a fondo, dándose cuenta que todos esos pacientes cayeron en un estado de letargo el mismo año. Luego, el doctor ve a una niña jugando al bebe leche y se da cuenta que su paciente mujer no siguió avanzando en el cuarto porque en el mismo había un corte en el patrón de cuadros en el suelo, y al rellenarlo se dan cuenta que dicha paciente esta vez sí logra caminar hasta una ventana. Entonces, el doctor va a investigar la vida del paciente Leonard. Su madre le explica que cuando era niño su condición empeoró paulatinamente hasta que ya no pudo moverse ni hablar. Él le pregunta qué le gustaba a dicho paciente y ella responde que le encantaba leer. Al día siguiente le hace unos estudios al paciente y les muestra los resultados a otros doctores, a quienes les demuestra que el cerebro de Leonard reaccionó cuando lo llamó por su nombre.
Continúa trabajando con los demás pacientes, a quienes reúne y los enseña a jugar a la pelota entre ellos. Otro día les pone música de ópera y una paciente reacciona ante ella. Otro enfermero descubre que cada paciente reacciona a su música favorita, y así se va uniendo más gente que le ayude en su investigación. Entonces utiliza una ouija para comunicarse con Leonard, a quien primero le quiere enseñar a deletrear, pero este se pone a seleccionar las letras que él quiere, formando el título de un libro que el doctor lee. Luego le pregunta a una enfermera sobre un medicamento utilizado para pacientes con Parkinson, un fármaco llamado L-Dopa. Investiga más al respecto con un experto en dicho medicamento, quien le dice que él es un químico y él un doctor, por lo que si quiere probar eso en sus pacientes, él será quien debe ponerlos en riesgo. Su jefe no cree que exista una relación entre el Parkinson, una enfermedad que dificulta el movimiento del cuerpo, y los otros pacientes que no se han movido en absoluto por años, pero el doctor lo convence. Sin embargo, para intentarlo en un paciente debe obtener primero la autorización de un familiar, por lo que vuelve a visitar a la madre de Leonard. Le explica que si todo sale bien, puede volver a su hijo a la normalidad, convenciéndola así de que firme. Comienzan a administrarle el medicamento en jugo, pero no obtienen ninguna reacción. El doctor quiere intentar con una dosis mayor, pero la madre no se ve muy esperanzada que funcione. Entonces, esa noche el doctor decide romper las reglas y darle una dosis mucho mayor a la aprobada, y cuando se despierta, se da cuenta de que Leonard ya no está en su cama. Va a buscarlo y lo encuentra sentado en el centro recreativo, en donde puede moverse por cuenta propia. Le sonríe e incluso le habla, y vemos que lo primero que hizo fue escribir su nombre como cuando era niño. Por la mañana, Leonard curiosea por el hospital y luego recibe la visita de su madre, a quien se le acerca para darle un abrazo mientras le dice mamá. Vemos que todas las enfermeras se presentan por primera vez ante Leonard y él es muy cortés con todos ellos. Más tarde incluso es capaz de comer por su propia cuenta y el doctor le va ayudando a mejorar con su movilidad. Entonces Leonard se asusta al ver su propio rostro, pues se da cuenta que ya es un adulto, y por la noche se vuelve a asustar, ya que no quiere dormir por miedo a no poder despertar otra vez, pero su mamá lo calma y le canta para que descanse. Al día siguiente, Leonard ya está a gusto con su imagen e incluso se peina y rasura solo, volviendo también al hábito de la lectura. Se pone guapo y lo sacan del hospital, llevándolo a pasear en carro. Él se pone feliz cuando reconoce su antigua escuela y se le hacen extraños muchos cambios que hay en la cultura popular, como la música y la vestimenta de la gente. Le compran un helado y se lo come en la misma banca donde grabó su nombre 30 años atrás. Leonard se mete al agua, aunque su doctor no cree que esté listo para eso, y vemos que se sube a una roca para disfrutar de estar finalmente vivo. El doctor lo lleva a su casa, donde Leonard nota que no está casado. Él responde que no es muy bueno con las mujeres, aunque sí le gustan, y Leonard le dice que él le gusta a una enfermera del hospital llamada Eleanor. Al volver al hospital, su jefe le dice que no pueden seguir con ese tratamiento por mucho tiempo ya que es muy caro. El doctor cree que puede convencer a los donadores del hospital de dar más dinero si conocieran el caso de Leonard. El jefe responde que sobreestima el efecto que Leonard tiene en las personas, pero entonces ve que incluso los enfermeros del hospital están dispuestos a ayudar. Luego, el doctor convence a más gente de unirse a la moción, mostrándole la historia de Leonard, con lo cual consiguen el dinero suficiente para aplicar el tratamiento en todos los demás pacientes. Y sucede el milagro una vez más. Vemos como todas las personas que no habían podido moverse en años se levantan de sus camas y redescubren el mundo, sorprendidos de haber despertado de su letargo. Leonard le festeja su logro con una sonrisa y por la mañana vemos que incluso tienen dificultades para controlar a todos los nuevos pacientes. Una paciente cree que todo lo que vivió fue solo un sueño, otra quiere maquillarse y pintarse el cabello, otro quiere comerse un buen filete y en general todos los pacientes están felices simplemente por estar vivos, aunque ni siquiera son conscientes de qué año es. Una de las pacientes incluso se reencuentra con su novio y luego organizan una salida con todos los pacientes, aunque Leonard no quiere ir porque le echó el ojo a una muchacha bonita. Vemos que de pronto también se preocupa mucho por su peinado y le dice al doctor que quiere quedarse en el hospital. Ahí se le acerca a la muchacha bonita, quien le pregunta si la está siguiendo. Él le explica que es un paciente, aunque ella le responde que no le cree que esté malo porque ella lo ve bien bueno. Mientras los demás pacientes se divierten bailando, la muchacha bonita le platica su vida a Leonard, diciéndole que ella visita a su papá, quien nunca está consciente, aunque de repente parece que sí. Leonard dice que él solía estar igual, aunque ahora se encuentra bien. Una de las pacientes saca a bailar al doctor, quien se pone muy nervioso pero acepta igualmente, a la vez que Leonard tiene que despedirse de la muchacha bonita, a quien le dice que aunque su papá no reaccione, él sabe que ella lo quiere y lo visita.
Otra de las pacientes recibe la noticia de que su esposo se divorció de ella mientras estaba en letargo, y ella responde que gracias a Dios. Otro dice que ha perdido a toda su familia y que ahora se siente viejo. La muchacha bonita regresa para visitar a Leonard y la mamá de este se molesta, diciendo que su hijo nunca había querido a otra mujer en su vida que no fuera ella. Una noche, Leonard despierta al doctor para decirle que después de ver las noticias, se dio cuenta que a la gente se le olvidó lo que es vivir, lo que es sentir la libertad y otros aspectos básicos como el valor de la amistad. EVE Online on Mac immerses you in a universe with thousands of star systems like Después, Leonard llama a una mesa redonda, diciendo que quiere poder salir del hospital cuando él quiera, a solas, ya que él nunca cometió ningún crimen ni representa un riesgo para nadie. Dice que quiere salir, caminar, hablar con gente, todas las cosas que a la gente común está tan acostumbrada que ya ni siquiera las disfruta, y los doctores le contestan que lo tendrán en consideración. Sin embargo, más tarde su doctor le dice que decidieron no permitirle las salidas a solas y que él mismo no está de acuerdo en que lo haga, pues aún deben tenerlo en observación. Leonard se enfada y dice que saldrá a caminar él solo lo quieran o no, pero el doctor llama a seguridad para que le impidan la salida, por lo que Leonard acaba en lágrimas por no poder ser libre. La mamá dice que él nunca había sido así de desobediente cuando era niño, mientras que vemos que Leonard intenta armar un motín con los demás pacientes, pero vemos que empieza a tener problemas de movimientos mientras da su discurso. El jefe dice que el enojo de Leonard puede deberse a problemas mentales, aunque el doctor lo defiende diciendo que se comporta así porque lo sacaron de su encierro mental para detenerlo en otro encierro dentro del hospital. Luego va a hablar con Leonard, quien tiene a otros pacientes como sus guardias personales. Leonard le permite pasar y el doctor ve que sus problemas de movimiento están empeorando. Sin embargo, Leonard dice que él es el del problema, puesto que aunque ha estado vivo y consciente, nunca se ha preocupado de tener una vida ni casarse. El doctor le advierte que si sigue siendo grosero, los doctores pueden suspenderle su medicación, pero Leonard sigue enfadado e incluso lo empuja. Esa noche, Leonard se arrepiente de sus actos y arregla los anteojos que se le quebraron al doctor con la caída, y por la mañana su condición ha empeorado tanto que debe pedirle ayuda al doctor para poder ponerse de pie. Se dan cuenta que el medicamento solo tenía un efecto temporal en Leonard, pues este está volviendo a su estado de postración aunque no hayan dejado de darle su medicina, y los demás pacientes se preocupan que les vaya a pasar lo mismo. Una paciente llamada Lucy, la cual canta muy bonito, dice que ya es consciente que no se encuentran en su época, pero que aún así la extraña. Leonard está asustado de volver a su estado anterior. El doctor continúa con su medicación y Leonard explica que mientras estaba en letargo se sentía como si estuviera muerto, y vemos que ya no puede ni cepillarse bien los dientes. Entonces, un día Leonard se empieza a sentir muy mal y pide que lo graben para que quede evidencia de sus síntomas para el futuro de otros pacientes. El doctor incrementa cada vez más sus dosis, mientras que Leonard está muy triste porque ya ni siquiera puede leer. Cree que le está fallando a todo el mundo al no poder vencer su enfermedad, aunque el doctor le dice que no es así. La madre de Leonard pide que paren el sufrimiento de su hijo, ya que la medicina ya no le surte efecto completo sin importar la dosis. El doctor le responde que su hijo está luchando para superarlo, pero la madre responde que está perdiendo dicha lucha. Leonard tiene dificultades para ponerse guapo, pero lo logra y va a comer con la muchacha bonita. Ella lo encuentra todo temblorino, aunque lo trata con respeto. Aunque muy apenas puede hablar, él logra decirle que ya no podrá verla e intenta irse, pero en eso la muchacha bonita lo toma de la mano y se pone a bailar con él, lo cual calma los temblores de Leonard. Esa tarde, Leonard camina con dificultad hacia la ventana para ver partir a su amada, luego intenta dibujar pero ya no consigue controlar bien su mano, y esa misma noche tiene que volver a usar pañales. El doctor ve los videos de cuando Leonard recién se había recuperado y dice que cómo es posible que la gente lo llame a alguien bondadoso si él le devolvió la vida a Leonard solo para volver a quitársela poco después. La enfermera dice que la vida se les da y se les quita a todos en el mundo, y luego vemos que después de Leonard los demás pacientes también le siguieron los pasos de regreso al letargo. El doctor continúa predicando el legado de Leonard sobre disfrutar las cosas básicas de la vida, a la vez que vemos que los enfermeros se adecuaron a lo que a sus pacientes les gustaba aún después de que volvieran a su estado de letargo, y que la muchacha bonita siguió visitando a Leonard para leerle libros. Vemos que el doctor escribió una novela en base a esa experiencia,
misma que puedes encontrar en la vida real con el nombre de Despertares, y que el doctor aprendió la lección de Leonard, pues de pronto se atrevió a invitar a salir a la enfermera que le gustaba. Un texto en pantalla nos explica que el doctor y su equipo experimentaron con más sustancias para los pacientes, logrando pequeños despertares, pero ninguno tan grande como el del verano de 1969, pero no por ello el doctor dejó de comunicarse con sus pacientes, pues vemos que volvió a hablar con Leonard a través de la Ouija. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y Muy bien. Muy bien, volvemos. Ahí está. Muy bien. Esa es la película Despertares, ¿no? Pero eso va ligado a nuestro tema de hoy día, ya que lo vamos a ver ahorita. Denme un segundito. Listo. Listo. Me avisan si se ven las diapositivas, por favor. Sí se ve, Lishan. Gracias. Muy bien. Primero, ahorita me van a decir qué les ha parecido la película. Espero que la puedan ver y poder ver en análisis la parte neurológica, y ansío que ustedes vayan conmigo al IDAI, porque van a ver pacientes similares a los de Leonard. Si podemos conseguir ir al psiquiátrico igual de San Juan de Dios de aquí de Ipavi, es así. Esa es la realidad de los pacientes neurológicos, los pacientes con Parkinson, los pacientes con síndromes cerebelosos, y en este caso son pacientes con letargo, una encefalitis letárgica se llama lo que tenía Leonard. ¿Ya? Bueno, ¿a quiénes les ha gustado esta película? Así en este resumen que hemos visto. Muy bien. ¿Podrían decirme a alguien cuál sería la enseñanza de esta película? ¿Y qué tiene que ver con intensamente? Bueno, la enseñanza es esta. Hoy vamos a ver un capítulo importante porque vamos a ver partes ya del cerebro, ¿no? De la parte neurocognitiva. Uno de los pilares fundamentales de la educación neurocognitiva es Jean Piaget. Jean Piaget era pedagogo, incluso hasta el día de hoy siguen haciendo estudios en base a la educación de Piaget, ya donde hablaba mucho de las teorías del estudio de aprendizaje, del aprendizaje del cerebro, ¿no? Como una parte redundante que sentó las bases sobre lo cognitivo, o sea, cómo piensa el cerebro. Ese es Jean Piaget, ¿no? Entonces, esta es la película, ¿no? La actuación entonces de Robert De Niro nos ha mostrado emociones, ¿verdad? ¿Quiénes han sentido, he visto unas caritas así lagriman? Sí, muchos han sentido. Si los que han sentido eso, quieren decir que son aptos para la fisioterapia, porque tienen ese sentido de querer ayudar a las personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una emoción y nosotros podemos trabajar con ese tipo de emociones, ¿no? Con los pacientes. Miren, Robbie Williams, ¿no? En el papel del doctor, trabajó sobre sus emociones, ¿no? Sobre lo que deseaban. Ellos todavía no estaban con el medicamento, pero él les quería mostrar que con las acciones, las emociones, los miedos, las alegrías, podían salir de su letargo, ¿no? Por eso ha empezado a pintar el piso y la niña empezó a caminar. Vio que a una le gustaba la música, entonces le dio música, ¿no? Entonces, cada estructura es y hay que identificar en nuestros pacientes qué talento extraordinario tienen, aunque no nos hablen,
¿ya? Entonces, este paciente, obviamente, aparte de la encefalitis letárgica, tiene rasgos de una hemiplegia, ¿ya? Y tiene por eso su brazo caído, ¿no? En este sentido, una doble hemiparesia que no le permite hacer movimiento. Incluso tiene un movimiento incontrolado, por eso está afectado también el cerebelo. El mensaje clave, entonces, está en que nosotros no tenemos que darnos por vencidos, ¿ya? Por más pacientes complejos que tengamos, han visto los doctores se levantaron, no, pues así tienen que ser, hasta ahí nomás tiene que llegar. Pero Robbie Williams insistió, investigó. Lo que yo quiero que ustedes también hagan con estas terapias que vamos a ir exponiendo. No es exponer por exponer, es que pueden salvar la vida a un paciente neurológico. Le pueden dar una mejor calidad de vida. Entonces, va ligado de la paciencia, la dedicación, la constancia. Y hay resultados, ¿no? Resultados porque intentan superar sus limitaciones los pacientes. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para evitar darles más límites? ¿No? Entonces, hay que considerar, ¿no?, que cada paciente es único y tiene una identidad diferente a otro. No es lo mismo un paciente con emociones de tristeza, que también la tristeza es buena, ¿no? ¿Han visto la película? Las emociones como la frustración, son partes de esto que es el cerebro, ¿no? Hemos visto emociones fuertes. Y en la segunda película de Intensamente han aumentado nuestras emociones. Así de complejo es el cerebro, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata entonces esta película? De cómo un paciente con lesión neurológica, una encefalitis letárgica, volvió a la vida. Por eso se llama el libro Despertares, porque ha vuelto a despertar de tanto tiempo, ¿no? ¿Quién no quisiera, o sea, a nuestros niños con parálisis cerebral, darles un medicamento y que vuelvan a ser lo que eran antes, ¿no? Pero se ha frustrado, ¿no?, Robin Williams, porque el medicamento solo funciona un momento. Es no decir que se ha equivocado, no decir que ha sido un error, pero por lo menos le hemos dado un poquito de alegría a ese paciente. La película se instaura en el 1960 bajo una epidemia que ha ocurrido. Este es un hecho real. En el año 60 ha habido no pandemia, una epidemia regional donde varios niños han sido afectados con esta patología. Han empezado a tener temblores incontrolables y han empezado a perder fuerza y movilidad y conexión con los miembros superiores y miembros inferiores, con una lentitud de trayectoria neurológica baja. Por eso se la ha llamado epidemia encefalitis letárgica, que ha provocado en esa generación de niños, ¿no?, varias lesiones. Se ha atribuido a una contaminación del agua en esa época, ¿no? Conjuntamente estos minerías, aserrarías que pasaban por el agua y se ha ido juntando y ha ido creando esta patología en niños sanos. Entonces, esta película está basada en un hecho real, donde la levodopa, el medicamento que se les da actualmente a los pacientes con Parkinson. Ahí, atento el grupo de fisioterapia en Parkinson, porque es un medicamento que ayuda al núcleo levodopa, ¿no? De ahí su nombre. ¿Y dónde está ese núcleo levodopa? En los núcleos de la base. ¿Qué controla los núcleos de la base? El tono, la coordinación, ¿no? Entonces, por eso es que Leonard hace esto, porque hay una lesión a nivel de los núcleos de la base. Entonces, el tratamiento, ¿han visto?
Robin Williams no es fisioterapeuta, él es un médico. Las enfermeras son enfermeras. El personal activo que está constantemente con ellos y le puede ayudar, somos nosotros los fisioterapeutas. Entonces, el mensaje de impacto de la película Despertares está en el hecho de que no es insignificante lo que ustedes van a hacer. Futuros profesionales, futuros fisioterapeutas, bueno, los que les va a gustar la rama de neuro, que van a ser mis colegas en neuro, ¿no? Basta un granito de arena, es mucho para ellos, ¿no? Porque le vamos a dar un poquito de vida, un poquito de existencia. Y les voy a pasar una postal que me han dado y con mucho pesar. ¿Se acuerdan a mi niña Anita, la niña con parálisis cerebral que hemos visto sus videos? ¿No ve? Que hace así, estaba en una carriola, ha fallecido. ¿Por culpa de quién ha fallecido? Por culpa de estos bloqueos. Porque ha ido al hospital de clínicas y no hay oxígeno para ella. Le han dicho que a su riesgo, mamá, porque no hay, tenemos cabalito el oxígeno. Y a mí me da mucha pena esta situación, mucha rabia, porque no tienen pena de esta gente, estos niños que no tienen voz, ¿no? Bien hay asociaciones para, ay, el perrito que les hacen daño, son de los, y los niños especiales no saben hablar. Deberíamos nosotros como universidad salir a que ya tienen que desbloquear porque la vida es más importante, el estar vivo. Me ha dado mucha pena la mamá por la impotencia. ¿Dónde va a conseguir oxígeno a la 1 de la mañana si están bloqueando y no les importa? ¿Ya? Es un mensaje que quería darles a ustedes. Me da mucha pena, yo he llorado mucho, ¿no? Pero ha sido una de nuestras ayudantes, ¿no? Desde que entra a la carrera, siempre he mostrado un video de Lanita por sus logros que ha logrado. Entonces, es alguien que sí, ha sido parte de su formación también, ¿ya? Bueno, ha fallecido y por culpa de estos bloqueos, no sé, no, seguramente no va a salir en la televisión, no va a salir en los, pero en las noticias, pero espero que seamos conscientes. Mi curso, por ejemplo, 3er año, quiero que sea consciente de que están yendo por mal camino. El oxígeno, la alimentación, la vida es bien importante, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasa? Un poquito, cambiamos de personaje, de emoción a algo más serio, ¿no? Cuando una paciente sufre, una persona adulta, una hemiplegia, un accidente vasculocerebral, lo primero que ocurre es una inhibición sináptica. Después de una lesión en el sistema nervioso central, ocurre una pérdida, ¿no? Como algo que ya no hay conexión, ¿no? Reduce las capacidades. Por eso a un paciente con hemiplegia, mover tu brazo así, nada, cero, ¿ya? Se llama heminegligencia, se llama. O sea, no es capaz de sostener o agarrar algo por su cerebro, o sea, la conciencia que tiene. Esta inhibición sináptica es transitoria, ¿ya? Siempre les va a dar esto en la terapia intensiva o en pisos, ¿ya? Por eso va a durar semanas nada más, que no va a tener esa conexión, esa laguna, no esa capacidad de, a ver, mover tu dedo, esto podemos hacer, pero ellos pierden esa conexión. Voy a preguntar, 3 cosas pasan en el ABC, esta es una. La segunda, existe un edema perilesional, o sea, donde ha ocurrido la lesión, a su ladito empieza a generar mayor vascularización y inflamación y produce un edema cercano al nivel donde ha ocurrido la lesión. Esto nos detalla directamente funciones alteradas que van a ir
repercutir las lesiones que vamos a ver en un paciente con accidente vascular cerebral. ¿Ya? O sea, primeramente hay una inhibición sináptica, seguido hay un edema perilesional. ¿Ya? Tercero, hay algo que se llama la diasquisis. ¿Qué es la diasquisis? Es una lesión en el cerebro que genera otra lesión funcional. ¿Ya? O sea, primero la inhibición, luego el edema y viene la diasquisis. La diasquisis, entonces, es una lesión, un área determinada dañada, que va, en pocas palabras, va a determinar qué lesión va a tener el paciente. Mire, ha empezado acá, ¿no? Hay el edema y luego va a determinar qué cosas va a tomar. Preferentemente por diasquisis, ¿no? Va a tomar problemas en la mano y problemas en el pie, seguido de la activación de coenzima A y GABA para producir espasticidad. Primero es transitoria, por eso primeramente son flácidos y posteriormente van a llegar a ser espásticos. ¿Ya? Pero no todo está perdido. Es que ver lo sorprendente que es el cerebro. El cerebro tiene la capacidad de hacer la plasticidad cerebral. El cerebro es capaz de reorganizarse, o sea, donde ha habido una lesión, puede haber otro camino. Lo que ocurre en los amputados, por ejemplo, ¿no? O cuando perdemos un dedo, ¿no? Cuando perdemos un dedo, 4 cumplen esa función. Cuando uno es ciego, aumenta la parte auditiva. Cuando uno es sordo, aumenta la parte visual, ¿no? Entonces o sea, siempre va a haber esa conexión, ese cambio brusco que hace el cerebro, que se llama plasticidad cerebral, porque va a tener una mejor desarrollo de la idea de conexión neurológica. Son fijas e inmutables, ¿no? O sea, se agarra, se conecta y pueden transformarse a hacer otra función. ¿Ya? Entonces pueden ser fijas o inmutables. También esto de la neuroplasticidad, ¿no? Va ligado a que nosotros al hacer las terapias estamos creando neuroplasticidad en el cerebro, estamos creando nueva vía, nueva funcionalidad. Entre las extremidades, entre las partes de que han sido lesionadas en el paciente. ¿Ya? También hablando de la neuroplasticidad, y ahí viene el video exactamente, porque tenemos la capacidad de que el cerebro puede modificarse, no rendirse, ¿no? Siempre dar un poquito más, por más paraplegia, lesión diseccional de médula, no siente nada, no va a hacer nada, ¿sí? Nosotros tenemos que ir contra ese diagnóstico, ¿ya? Y uno de los métodos, y va a ser también exposición de uno de los grupos de ustedes, va a ser el método Perfetti, o también llamados, otro nombre, la neurorehabilitación neurocognitiva, ¿ya? Entonces, esos son los dos nombres de la terapia. ¿Qué es el método Perfetti? El método Perfetti se descubre o sea, viene Boba, viene Boita, viene Castillo Morales, ¿no? Y luego vienen otras terapias que son un poquito más perceptuales, trabajar con lo que es el cerebro. Carlo Perfetti es italiano, neurólogo, ¿no? Pedagogo, filósofo. Entonces desarrolló el profesor un estilo de ejercicios para entrenamiento cerebral y gracias a eso podía el paciente volver a mover las manos, los pies. A eso lo ha llamado recuperación funcional, motora, cognitiva y sensitiva. Y lo han ligado a los pacientes post-ictus. Lo que hace diferente al enfoque, antes trabajaban, ¿no? Piel con piel, técnica, punto Boita, punto. Ahora vamos a trabajar
todo con el cerebro. Por eso estaba ligado a la terapia espejo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características de esta rehabilitación. Miren la incidencia de los pacientes que tienen ictus. Generalmente el ictus da en los niños de 15 hasta las personas de 49 años. Ya, ese es un rango. En Bolivia está ligados más a tercera edad que les da el ictus. ¿Por qué? Porque son personas adultas y son renegonas, ¿no? Pueden ser hechos por emociones fuertes, ¿no? Que hacen romper las fibras vasculares y hacer un ictus. O también puede ser con traumas. Por ejemplo, el policía que le han disparado en San Julián, no ha atravesado su casco y está tequeado, ¿no? Van a ver que a la larga va a ser un ictus. Va a haber una lesión a nivel neurológico de su cerebro y no va a poder mover una mano o un pie. O lo que ha ocurrido también cuando Evo Morales persiguió al dirigente de Adef Coca, ¿no? Y lo golpearon. Ya, vamos a ver la noticia, la próxima se les va a traer la noticia, cómo está ahora ese dirigente con una hemiplegia bien marcada, que es igual por golpes, ¿no? En la totalidad de los géneros están parejos, ¿no? En la ictus da tanto a varones como a mujeres, ¿no? Más en varones, ¿no? Porque tienen una actividad, son más renegones, y en las mujeres son más propensas por caídas, ¿no? Pues las mujeres son más valientes en soportar alguna noticia fuerte, en cambio los varones no. En mayores de 70 años, ¿no? Va ligado el 62% anual. En los pacientes de 15 a 49, el 16%. Hombres, 47%. Mujeres, 57, 53%. Esto es datos según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Entonces, se dice que en el mundo una persona mayor a 25 años sufrirá un ictus, ¿no? Entonces, por eso también, si ustedes van a enfrentarse, van a ir a desbloquear, cuidado, cuidado que tal vez les arrojen una piedra y justo en la cabeza, ictus, también nos va a estar tequeado y secundario va a venir un ictus, un accidente vasculocerebral. Pues no, resguarden a su familia, ¿ya? Este profesor, Carlo Perfetti, italiano, nos decía un eslogan muy interesante. Él decía, el movimiento es una forma de conocimiento, ¿ya? ¿A qué se refería? O sea, ¿nos movemos con esto o nos movemos aquí? ¿No? Entonces, hay que entender que él se mueve aquí. Y era un principio, ¿se acuerdan de Bobat? Que el cerebro no conoce de movimiento, conoce de movimiento, no conoce de músculos. Entonces, cambiará esto el abordaje. Va a haber un cambio de paradigmas ahora, ¿no? Vamos a dar la vuelta. ¿Y en qué va ligado esta terapia neurocognitiva? Anote. Va ligado en tres fundamentales cosas. Primero, la atención, ¿no? La atención en neurorehabilitación se centra en que el paciente tiene que activarse, o sea, con la parte visual. A ver, atiende. Quiero que hagas esto. Entonces, el paciente primero trabaja su atención, ¿no? Tenemos que lograr que sus ojos vean lo que queremos explicar. La atención va ligado con la voz que queremos llegar a sostener. Y este eslogan, miren, el ictus afecta al cerebro, no a los músculos. Entonces los músculos están bien. Entonces hay que decir al cerebro que sí están bien. Entonces hay que obligarle a que pueda mover. Primero era atención, ahora viene percepción. Vamos a trabajar mucho en el método sobre la percepción, ¿no? O sea, sensaciones que vamos a tener. La percepción es un pilar fundamental en el método Perfetti. A través de la percepción hay un reconocimiento del propio cuerpo.
que lo sentía lejano, ¿se acuerdan? Y buscaba la calidad de movimiento, más allá que el desplazamiento físico, más allá que muevo porque muevo, no. Le voy a hacer entender algo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una esponja. Ya a su lado tenemos una esponja mucho más gruesa. Ya, y aquí está la mano hemipléjica. Entonces yo le digo al paciente, pónmelo aquí en el scratch, ¿no? La esponja más delgada que puedas. Y me voy. Entonces el paciente, ya al mostrarle el trabajo, o sea, dónde quiero trabajar, y le hago pensar a su cerebro, y entonces, ¿qué va a hacer? Primero va a ir a identificar cuál es el suavito, así. Ya descubrió cuál es el suavito, cuál es el grueso. Ah, me ha dicho que ponga en el scratch. Y lo logra. Pero tiene espasticidad. ¿Cómo quererlo? Por querer ganar, o sea, querer responder al problema que le estamos dando. Y así vamos a dar cositas que les hagan pensar, pero indistintamente van a mover. De la misma manera, en un paciente EMI, las consecuencias son los pies y las manos, ¿no? Los pies, como les he dicho, no les gusta apoyar el talón, así que se trabaja mucho con maderitas que le digan, ¿no? Apoya más abajo, apoya más arriba, ¿no? A ver, descubre esta esponja o esta madera, ¿cuál es más duro? ¿No? Entonces el paciente por buscar va a mover y por ver cuál es más duro va a sentar su talón. Memoria, el tercer pilar fundamental. Repetimos, atención, percepción, memoria. Al hablar de memoria, está ligado a la imaginería, o sea, la imaginación, construcción de la imaginación en el cerebro. Lo que hablábamos en la terapia del espejo. Esto es una atención ligada a la sensación y al movimiento. Es fundamental, ¿no? Que no podemos ignorar esto. Pensamos que el paciente que no nos habla y que está volado, digamos, no tiene memoria, él se acuerda. Entonces nosotros tenemos que darle una cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, si yo les presento, este se llama, seguramente lo van a fabricar el grupo Perfetti, ¿no? Nos van a enseñar algunos otros ejercicios. Este es uno del tablero de Perfetti. Miren, ¿cuál T es la más gruesa? Muchos me dirán esta, o será esta, o será esta. Pero no les he dicho si quiero la gruesa arriba o la gruesa abajo. Entonces, miren, les hago pensar. Y yo le digo al paciente, muéstrame la que tiene el grosor más grande al medio. Entonces, miren, su cerebro, ¿qué va a decir? No sabe cuál es, entonces tiene que probar. Entonces lo toca, percibe, hace por su percepción, hace atención y hace memoria. Y descubre. Objeto. Todos los ejercicios perfecti se hacen cerrados los ojos. ¿Por qué? Porque va a haber una conexión con tu yo y el cerebro. Por eso yo les voy a poner, y seguramente el grupo Perfetti nos va a dar lindos ejercicios. ¿Y por qué ocurre eso? Si yo le digo al paciente que me diferencie ¿cuál es el triángulo? Pero cerrados los ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Así, cerrados los ojos, lo vamos a tener que escudriñar, redescubrir, ¿no? Y nos vamos a imaginar en el cerebro. Por eso todas las terapias lo vamos a hacer ojos cerrados, para que la percepción y relación con lo que estamos pensando, el cerebro lo modifique y estamos anulando la espasticidad, la GABA y la coenzima A. Entonces, decía entonces que la capacidad, la atención, la percepción y la memoria es una capacidad del cerebro que vamos a ejecutar con la terapia perfecta, ¿no? Ahí vamos a crear una verdadera neuroplasticidad. Aprende a diseñar, transformar y recuperar a los pacientes. Como ven,
tiene unas regletas, ¿ya? Miren, de este tamaño, y hay más chiquitos, ¿ya? Entonces, tú le dices, me pasa así, sin que se dé cuenta, ¿no? Sí. A ver, vamos a armar esto. Pásame la regleta mediana y el pasito con Emi va a agarrar primero atención y luego va a buscar, ¿no? Buscar, este es del medio. Aquí me va a pasar. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos haciendo mover sin que se dé cuenta. ¿Por qué ojo cerrado? Porque ayuda a la concentración, a la sensación del cuerpo, a una señalética somastética, ¿no? Señales de emisión, o sea, vamos a crear por eso una neuroplasticidad. Dice que el Bobat, dice que el Perfecti le gana a Bobat y a Boita. Eso quiero ver, ¿no? Entonces, ustedes vean con cuál se rehabilita más rápido. Carlo decía, ¿no? Que tenemos que permitirnos darnos mayores propuestas, ¿no? O sea, mire, yo le pongo aquí un cubito chiquito, mediano, más mediano, grande, ¿no? Y le pongo aquí su mano pléjica. Yo le presento, ¿no? Una capacidad de que él analice, ¿no? Por eso allí, cuando trabajamos con Perfect, tenemos que trabajar face to face, lado a lado, y nosotros nada de ayuda, simplemente retarle a su cerebro a que logre hacer, ¿no? Incluso la sensación va a volver a conectar sensaciones. Al conectar sensaciones, va a tener mayor movimiento, va a tener, esta es la terapia tradicional versus la terapia neurocognitiva, ¿no? Donde se ha descubierto que hay mayor recuperación con una terapia neurocognitiva. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, un estudio de Villar Ramachandran, o sea, el que ha descubierto la terapia espejo, nos decía que hay mejor percepción cortical y el cerebro se reorganiza cuando tiene un problema, ¿no? Entonces, no sé, yo me imagino que los que hagan esta terapia, ¿no? Nos harán sentir, nos harán introducir nuestra mano algo y tenemos que redescubrir qué es, hacerlo pensar al cerebro, ¿no? Entonces tenemos que hacer una reorganización para que nuestro cerebro se conecte. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en los pacientes amputados, una recuperación que dé una mejor sensación. Aquí observamos, por ejemplo, en el homúnculo cerebral, como les he mostrado en la anterior, en la terapia en espejo, todas las áreas o conexiones cerebrales que tiene el cerebro, los lóbulos que se encuentran en la parte de la corteza, ¿no? Donde podemos ver que ocupa una gran porcentaje de lo que es la mano. Por eso nos dificulta tanto a los fisioterapeutas recuperar la mano, porque agarra varios lóbulos del cerebro, la mano, sobre todo el dedo gordo. Por eso también los pacientes que tienen y va ligado, miren, a la nariz y a la boca. La boca también había sido un elemento que cuesta recuperar, la fascia de la cara. ¿Ya? La fascia de la cara. Y luego viene aquí lo que es la lengua, que igual ocupa unos 3 o 4 tercios de lo que es el cerebro. Entonces, vamos a trabajar sobre la voz, sobre la posición de la mano. Los pies es fácil. Pies es fácil porque no son muchos lóbulos los que lo agarran, ¿no? Entonces, juntamente con estos vamos a ir a redescubrir. Cuando te encuentres primera vez con el tablero de Perfetti, vamos a hacer algo que se llama percepción, ¿no? Vamos a guiar el dedo. ¿Por qué el dedo? El dedo está ligado, ¿no?, a que tiene mucha base sensorial, porque es el primero que nos redescubre qué es, ¿no? O sea, cuando agarramos, digamos, tenemos hartas con los varones, por ejemplo, tenemos hartas cosas en nuestro bolsillo, ¿no ve? Y nos piden sacar 50 centavos.
¿no? Y ahí tenemos tantas monedas, tenemos billetes, el peine, el celular, la billetera. No, y como estamos en la ceja, en el alto, donde están asaltando, no queremos sacar ni celular ni billetera. ¿Qué hacemos? Agarramos y buscamos, ¿no? O sea, percibimos. Ah, ya, creo que, sí, aquí está, 20 centavos había sido. Tu percepción está mal, ¿no? Entonces, ese es un pensamiento que hacemos y eso le tenemos que hacer al paciente. Miren cómo la fisioterapeuta le está llevando, ¿no? Por dónde tiene que ir para percibir su cerebro cuál es el más grueso, cuál es el más delgado dentro de los tableros, ¿ya? Así disminuimos, por ejemplo, una contracción. Así, Perfetti mejora la función de la mano, que estaba así, porque le da un trabajo netamente neurocognitivo. No existe contracción entonces cuando hace movimiento. La musculatura se explicita, o sea, cambia. O sea, no, ¿cómo quiero descubrir si no puedo descubrir, digamos, mi cuadradito? ¿No? Estoy por aquí, está el cuadradito, entonces redescubre y controla mayor la espasticidad. Hay un estiramiento anormal, ¿no? Una hipertensión con paciente con daño cerebral. Cierta de esta técnica corre un riesgo, o sea, a veces pacientes, o sea, no que 100% perfecto y les ayuda. Tiene un hilito de falla, ¿no? Puede ser que el paciente logre, ¡pam! Entonces sube sus niveles, pero también hay pacientes que tienen un cierto grado de lesión neurológica severa y no vamos a poder tanto como recuperar a un paciente, tanto como otros, ¿ya? Entonces, hay que saber hacer a quién vamos a hacer perfecti, ¿ya? Porque hay otros que van a costar. Entonces, con otras terapias sí se puede colaborar. ¿Puedo mezclar Bobat con Perfetti? Claro que sí. Entonces, tienen esas capacidades de poder trabajar. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí vamos a hacer la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro. Vamos a ver un último video. Ignacio, tienes una preguntita. Dime. ¿En qué tipo de pacientes no se debería hacer perfecto? ¿Usted ha visto que no tiene tantos resultados o que otro método le pareció mejor? Claro que sí, muy buena pregunta, gracias, Ignacio. Bueno, por ejemplo, en pacientes que tienen un trastorno mental, o sea, aparte de la lesión neurológica, sean pacientes con esquizofrenia, sean pacientes que convulsionan, ¿no? Entonces una convulsión está así, ¿no? Y tú le enseñas, está bien, pero está trabajando, está haciendo atención, memoria y convulsiona, ¿no? Entonces, ahí sí hace bien, pero vamos a vernos limitados porque el pacientito tiene estas secuelas constantes. Uno, pues de la esquizofrenia. Dos, la constante convulsiones. No es, digamos, proscrito ya lo que es el perfecti, porque no va a entender, porque ¿con qué tienes que trabajar? Con su memoria, con su comprensión, ¿no? Entonces sí. Pero en paciente, un simple hemiplegia que no tiene ningún tipo de estas características, 100 puntos. Intente. Yo sé que el grupo Perfetti nos va ilustrando, va a mostrar en práctica y les voy a pasar también un texto al grupo para que lo que les he dado lo amplifique más sobre el método, porque son ejercicios de 3 niveles. Ellos nos van a enseñar nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nos van a enseñar. ¿No? Para la mano, para los pies. ¿No? Entonces, en eso va a ligar.
¿Ya? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Les voy a mostrar otro videito. ¿Ya? Atentos, porque de ahí va a salir una pregunta de este video, ¿no? Para que nuestro aprendizaje complete la interacción que estamos haciendo. Uh-huh. Tu pantalla no se puede compartir, dice, esperen. ¿Por qué no se puede? Ah, ya sé por qué. Listo. Que cargue un ratito, chicos. Es un videito que quiero que lo vean. No sé por qué no carga. Ahora sí. Listo. Ya, de aquí voy a sacar, atentos, porque de aquí voy a sacar y esto lo vamos a poner como tarea en el Classroom, ¿ya? Así que atentos al video que vamos a ver ahora. Y con eso terminamos. Ya. Mañana, grupo viernes de Castillo Morales, no les he preguntado, porque estaba pensando mucho. Grupo viernes B, que nos falta Castillo Morales, los puntos Castillo Morales como tal. ¿Quieren pasar práctica virtual o quieren seguir esperando? Quedo a su criterio, porque de todas maneras, al volver que todo esto pase, podemos volver a retomar. Solo al grupo viernes B. Prefieren ustedes presencial, ¿no? Todos, a ver, todos me tienen que decir. Muy bien, perfecto. Para que todos estemos igualitos, ¿ves? Si tienen esto va pensando en estos 2 días que no nos hemos visto. Lo vamos a hacer entonces presencial. Mañana entonces no va a haber práctica de grupo viernes, ¿ya? Lo vamos a hacer todos juntos cuando vayamos. Pero el día lunes vamos a hacer prácticas repaso, no va a ser la práctica como tal. Vamos a hacer repaso de Castillo Morales orofacial. Materiales: botellón de agua, un ser vivo, ¿ya? Un ser vivo, puede ser tu hermanito, puede ser tu pareja, tu papá, tu mamá, y si no tienes, un oso o una muñeca, ¿ya? Para que un poquito les pueda enseñar, ¿ya? Y un vaso de agua, ¿no? Y un chupete para poder trabajar lo que es orofacial, a modo de ir avanzando cosa que cuando volvamos ya no voy a hacer el examen que tengamos, ¿no? Directamente a la práctica, y repaso, preguntas, ¿ya? Por eso van a estudiar orofacial, ¿ya? Es la manera de su repaso de su segundo parcial. Vamos, entonces, con el videito. Me avisan si se puede compartir. ¿Se ve? Sí, se ve, sí, se ve. Listo. Ahora sí, pero ¿dónde está? Aquí está. Listo. Escuchen bien, de aquí van a salir 3 preguntitas. Atentos. 1964 y se especializó. Aquí, ahí. Ya que estamos al principio,
Empecemos por el principio. ¿Quién es Carlo Perfetti? El profesor Carlo Perfetti nació en el 1940 en Massa, Italia, de padres maestros de primaria. Se licenció en medicina en Pisa en el 1964 y se especializó en clínica de enfermedades mentales y nerviosas en el 1966. Se interesó por la rehabilitación, en particular de pacientes con espasticidad, y desarrolló una teoría neurocognitiva de la rehabilitación que considera las funciones cognitivas como elementos esenciales para el tratamiento. Según esta teoría, la calidad y la magnitud de la recuperación, ya sea espontánea o guiada por el rehabilitador, depende muy estrechamente del tipo de procesos cognitivos activados y de su modo de activación. En otras palabras, la recuperación del paciente depende de la forma en que organice sus procesos cognitivos. Esta teoría representa un alejamiento de las teorías neuromotoras basadas en la facilitación e inhibición de los reflejos que estaban en boga en aquella época, como Bobbat, Kabat con la facilitación propioceptiva neuromuscular y Voita, como surgió el método Perfetti. El periodo de los 60 se caracterizó por grandes revoluciones históricas, culturales y científicas, entre ellas la revolución cognitiva, que se extendió por varias disciplinas científicas. Durante este periodo, la neurofisiología comenzó a estudiar sujetos despiertos y a considerar la importancia de los procesos cognitivos en el estudio del movimiento. La psicología también, que hasta entonces se había centrado principalmente en el estudio del estímulo y de la respuesta, también empezó a utilizar herramientas para estudiar los procesos cognitivos de forma rigurosa y científica. En aquellos años, la idea de que los procesos cognitivos podían estudiarse con rigor y que ese estudio abriría la puerta para la comprensión de la acción humana empezó a ganar terreno en los congresos de neurociencia. Y así fue, por citar solo algunos autores: Miller, con su estudio sobre la memoria, Piaget sobre el aprendizaje infantil, Chomsky sobre el lenguaje. Carlo Perfetti participó en esta revolución cognitiva permitiéndole entrar en el mundo de la rehabilitación, al demostrar que la recuperación dependía de la forma misma en que se activan los procesos cognitivos del paciente. Nació la teoría neurocognitiva de la rehabilitación. Las técnicas neuromotoras de la época ofrecían a los pacientes facilitación refleja. Perfetti, en cambio, introdujo la facilitación cortical. Este es el nombre del primer enfoque neurocognitivo de la rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia entre método Perfetti, la rehabilitación neurocognitiva, el ejercicio terapéutico cognoscitivo y la comparación entre acciones? Inmediatamente revelaré una curiosidad. No se llama método Perfetti. El propio Perfetti siempre ha rechazado este término y explicaré por qué. La ciencia de la rehabilitación se basa en los conocimientos que ofrecen todas las disciplinas científicas de referencia: anatomía, fisiología, psicologías y muchas otras. ¿Por qué? Nosotros tratamos con personas y estos conocimientos se traducen en actos rehabilitadores, de modo que si los conocimientos evolucionan, la expresión operativa, que para nosotros es el ejercicio, también evoluciona. Un método, o peor, una técnica, es un conjunto de procedimientos y pasos bien definidos. No son términos que reflejen lo que realmente ocurrió en estos 50 años. El método Perfetti ha cambiado mucho y con cada cambio ha adoptado un nuevo nombre. Como te dije, la primera propuesta se llamó facilitaciones corticales, luego control secuencial progresivo, después una fase extraordinaria donde se conoció como ejercicio terapéutico cognoscitivo. El ejercicio que viste al principio del vídeo es el resultado de esta fase donde hubo una gran atención a las modalidades de aprendizaje del paciente. Luego, finalmente, rehabilitación neurocognitiva, a la que muchas veces agregamos según Perfetti, tanto para distinguirla de la rehabilitación neurocognitiva que lleva a cabo el psicólogo para el paciente con demencia, pero que es un enfoque dirigido exclusivamente a los procesos cognitivos, sin implicar el cuerpo, como para rendir debido homenaje al científico que la ideó, hasta llegar a su última contribución a la ciencia de la rehabilitación, que es la comparación entre acciones, la que algunos de ustedes habrán oído hablar. ¿En qué principios se basa la teoría neurocognitiva de la rehabilitación? Les presento los 3 principios más emblemáticos. El cuerpo como superficie receptora es un concepto importante en la teoría de la rehabilitación neurocognitiva, ya que subraya la importancia de considerar el cerebro como parte integrante del cuerpo.
En nuestro cerebro hay territorios que representan toda la superficie receptora de nuestro cuerpo, donde se procesa e integra la información. La información visual, aquí, en los lóbulos occipitales. La auditiva, olfativa, gustativa, aquí, en los lóbulos temporales. E incluso la información corporal tiene su territorio de representación aquí, a caballo entre los lóbulos frontales y parietales. Cuando se trabaja con un paciente que padece parálisis o espasticidad en una parte del cuerpo, quizá como consecuencia de un ictus, es importante recordar que el daño no solo se produce en el cuerpo visible, sino también en el cerebro, por lo que es necesario tener en cuenta ambos en el planteamiento de la rehabilitación. El movimiento es un acto de conocimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando sostenemos un bolígrafo y somos capaces de moverlo ágilmente, incluso sin mirarlo, estamos conociendo el objeto. Si preguntamos, ¿cuánto pesa el bolígrafo? Y lo levantamos para evaluar el peso, estamos utilizando nuestro movimiento para obtener información sobre el objeto. De este modo, el movimiento se convierte en una forma de conversar con el objeto y conocerlo mejor. Además, la información obtenida a través del movimiento nos permite realizar movimientos cada vez más refinados, que a su vez nos proporcionan información cada vez más precisa, creando una relación circular entre movimiento y conocimiento. Además, el movimiento está estrechamente vinculado a la percepción y la intencionalidad, por lo que en rehabilitación deberíamos hablar más de acción que de movimiento. La recuperación como aprendizaje en condiciones patológicas. La recuperación debe verse como un proceso de aprendizaje en el que se utilizan las mismas estrategias que para aprender a tocar un instrumento o practicar un deporte. Los pacientes con ictus u otras patologías tienen que aprender funciones complejas como caminar o manipular objetos y no pueden hacerlo solo movilizando, fortaleciendo o estirando las partes del cuerpo afectadas. Del mismo modo que si quisiera aprender a tocar el piano, no lo conseguiría si el profesor me hiciera estirar los músculos, movilizarlos y fortalecerlos cada día. La misma idea debería aplicarse también en la rehabilitación. Tenemos la lista de las características del ejercicio que viste al principio del vídeo, ¿recuerdas? La venda. ¿Por qué hacer que el paciente cierre los ojos? Porque sobre todo al principio tenemos que ayudar al paciente a priorizar la información del cuerpo que, como han visto, es una propiedad fundamental para el movimiento. Un uso particular del lenguaje. Yo no daba órdenes de ejecutar, levantar o empujar o abrir, sino que guiaba al paciente para que gestionara la resolución del problema a través de sus procesos corporales y cognitivos. Un uso particular del objeto, este extraño tablero. En el vídeo yo lo digo, la tabla no es el ejercicio, sino que es un objeto que me permite ofrecer al paciente una interacción simplificada con el mundo, adaptada a sus capacidades. ¿Cuál es la base científica sobre la que se desarrolló la rehabilitación? Hasta aquí no las vamos a hacer. Ya. Ya. Muy bien. 3 preguntitas grandes que lo voy a hacer en el Classroom y lo tienen que presentar hasta el día lunes, ¿ya? La primera pregunta lo voy a poner en el Classroom igual. Y si quieren que les pase el link del YouTube, lo puedo pasar para que esté más neurocognitivamente, un neuroaprendizaje tengan ustedes, una retroalimentación. Primera pregunta, ¿cómo nace el método Perfetti? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los principios? ¿Ya? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las bases científicas? Esas 3 preguntitas en el Classroom lo van a hacer. Tienen el video y solo se escucha, no es copiar, es lo que entienden, a la vez que están estudiando, chicos. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí la clase de hoy día. Mañana se suspende la práctica porque el grupo Viernes B lo vamos a hacer en manera presencial para estar parejos todos. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, la palabrita secreta, y ahí voy a ver quiénes están, los 62 de los 73, 10 no han venido, voy a descubrir quiénes no han venido fácilmente, que tienen que poner aquí en los mensajes la palabra neurocognitivo. Los que pongan la palabra neurocognitivo es su asistencia. Ya, muy bien.
Eso. Dice, una pregunta. Sí, Somos dime, del dime. grupo 7. Mi Ya. compañera le escrito y Mm, aún no ha mandado la información, los libros o la referencia esa es. bibliográfica que hagamos. Fisioterapia en pacientes de Parkinson. Oye, súper. Te cuento que, por favor, jefes de grupo, mándenme mensaje por Telegram. Muy pesado es, desde ayer sigue mandándoles. Muy pesado es mi libro. Pero ese libro a nadie tienen que pasar, chicos. Es un libro que se llama Fisioterapia Neurológica de SECO. ¿Ya? De ahí todos vamos a sacar de ese libro. Entonces, por favor, díganles a los, porque les he pasado toditos, pero está tardando, o sea, debe ser muy pesado que no les ha llegado. Mejor por el Telegram, ya que los jefes de grupo me busquen por Telegram, es mi mismo número, por favor. ¿Ya? Listo, ya está, ya he visto todos los que están, 62 personas asistentes, ya sé quiénes han faltado. Nos vemos el día lunes. ¿Ya? Con su práctica. Estudien orofacial, estudien. Va a haber un examen al principio. ¿Listo? Que tengan un feliz fin de semana, chicos. ¿Ya? Y la tarea ahorita lo voy a hacer para que vaya, hasta el lunes tienen para la tarea. ¿Listo? Hasta luego, chicos. Gracias, Luis. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Luis.